Hola, mi nombre es Ignacio Godoy Luque y esto es Fundido Negro, el show donde develamos el futuro del marketing en nuestro idioma. Este podcast es traído por N5. N5 es el partner estratégico que ayuda a conectar la visión y las operaciones si buscas convertir datos en acciones, responder a desafíos complejos o desarrollar mindset de experimentación en tu equipo. N5 es tu partner. Gracias a Estudio Multimedia y a Marcos Carreño por hacer esto realidad desde la preproducción, operación y postproducción. Y además contamos con el apoyo de SearchMath, la plataforma de generación de demanda para marcas multitienda en Latinoamérica. SearchMath ayuda a cada sucursal a que sea más visible en búsquedas, mejore su reputación digital y convierta interacciones en ventas reales. Con tecnología y equipo especializado, transforma la operación multilocal en resultados de negocio tienda por tienda. Y ahora sí, vamos con el episodio número 13 de Fundido Negro. Hoy nos visita Josefina Shapira, socia gerente en Perspectivas Sociales. Josefina estudió Historia y en la actualidad está maestrando un MBA. Combina 3 décadas de experiencia de investigación con una mirada humana y perspectiva de negocios. Y además es parte en Mujeres en Publicidad en Córdoba. Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ignacio? Muy contenta de estar acá. Muy Muchas bien, gracias. gracias por venir. Para quienes no conozcan, contales qué es Perspectiva Social. Bueno, Perspectivas Sociales es una agencia de investigación de mercados. Cumplió 40 años. Wow. Vos decías que yo llevo 3 décadas. Ahí es una empresa Bien. de origen familiar, Uh-huh. o sea que probablemente llevo 4 décadas. Bien. Perspectivas Sociales surgió con la vuelta a la democracia. Volvió a ser necesario tener estudios de opinión pública y generar esos espacios. Surgió de manera bastante espontánea, si se quiere, bien respondiendo a demandas concretas. El que la fundó fue mi viejo. Mi viejo es arquitecto, hoy sigue trabajando conmigo, en sus 80, seguimos haciendo algunas de las cosas juntos. Tenía un máster en planificación urbana y bueno, y lo fue llevando parte del urbanismo primero. Bien. Y después se arrancó con política y finalmente empezó a ser necesario en el mundo de los negocios tomar decisiones con mayores niveles de certeza. Inicialmente de mucho más de multinacionales y de grandes corporaciones que hacían los estudios. Hoy, por suerte, se ha democratizado mucho el acceso y, bueno, entran las startups, entran las pymes chiquitas, seguimos Bien. con muchas multinacionales, pero está surtidito. Bien, bien. No encontré mucha información tuya en internet. Siempre tengo una parte ahí como de preproducción de los episodios y en tu caso no tenía tanta información disponible. A ver, la pregunta es, ¿cómo hace una profesional con 30 años de experiencia, con buenas referencias? Porque levanté el tubo y la persona que me O respondió, sea, te dio desconfianza y saliste a buscar, por digamos. supuesto, tenían buenas referencias tuyas. ¿Cómo haces para esquivarle ese mundo o cómo haces para tener éxito a pesar de eso? Creo que la pregunta se responde en 2. Dale. En el ámbito personal, me gusta preservar mi vida privada, ¿sí? Y me gusta... espero que también si salís a buscar referencias personales recibas buenas. Tengo muchos amigos, soy una No me persona metí ahí. muy amiguera, pero con otros canales, ¿sí? Bien. De hecho, suelen, viste, te das cuenta del el respeto de los amigos cuando para tu cumpleaños no llenan el Instagram de fotos tuyas, sino que todo vuelve al WhatsApp. Bien. Y para el cumpleaños de otro todo es Instagram. En lo profesional, siempre el boca en boca ha sido nuestra mayor fortaleza. Ujú. Por eso sigue funcionando bien. Hubo un momento en que este mundo era un mundo chiquito. Hace 40 años no éramos muchos los que nos dedicábamos a esto. O hace 30 que yo ya estaba más activa, no éramos muchos los que nos dedicábamos a esto. Siempre ha sido una fortaleza de perspectivas sociales la fidelización y la vinculación con nuestros clientes. Entonces tenemos clientes muy, muy viejos y tenemos grandes recomendadores en ese circuito. Y por eso funciona. Bien. Bien. ¿Estudiaste historia? Fui arqueóloga. Ahí va. No es lo más habitual en este podcast tener a alguien que haya estudiado historia. No, ¿Cómo? en el mundo tampoco, ¿eh? Bien. No somos muchos. Bien. ¿Cómo? O sea, eh, ¿era la empresa de tu papá?
y diste un paso ahí. ¿Fue tu primer camino laboral ese? Sí, vos sabés que fue mi primero y mi único, que es algo que hoy lamento. Ok. Me hubiera gustado tener experiencias fuera. Primero puede parecer insólito, pero no están tan lejos la historia de los mercados, Uh-huh. ¿sí? De entenderlos y de explicarlos, y vos lo decías en la presentación. Quizás hay como dos grandes grupos dentro de las agencias de investigación y marketing y estrategia, que son más desde las ciencias económicas y otros bien desde las ciencias sociales. Entonces, desde las ciencias sociales, con la historia Bien. estuvo. Decidí ser arqueóloga precolombina en 4º grado, lo conservé sin ninguna fisura al momento de decidir qué estudiar. Amé mi formación en historia, volvería a elegirla toda la vida. Amé ser arqueóloga en el noroeste argentino. Me sirve un montón lo que estudié, es una manera de mirar. Lo complemento ahora con el MBA para tener otras herramientas de negocios. Y siempre perspectivas sociales, hasta mira el nombre, tuvo esto de bien desde la sociología. Si vos me decís, che, contame en un segundo qué haces, explicamos por qué la gente actúa como actúa. Y entonces entender por qué la gente actúa como actúa y la historia o, si querés más, la antropología, Uh-huh. me fueron muy útiles. Bien, bien. Y sí, mi primer laburo fue bueno, calculo que lo primero que hice fue hacer palotes lo primero que va a haber hecho debe haber sido ordenar cuestionarios numéricamente Ok. para cuando salieran al campo. Y después sí fui encuestadora mucho tiempo, mientras era mis últimos años del secundario. Voy con una anécdota desubicada. A ver. Empecé a fumar a los 16 y mi mamá era muy principista para no prohibir. Entonces, en vez de agarrarme de las mechas y echarme patadas, me dijo, nunca en mi vida te voy a dar plata para cigarrillos. Yeah. Empecé a fumar cuando la etiqueta costaba 1.40 y tenía 1.30 y le decía, me das 10 centavos y me dijo que no. Entonces empecé a trabajar de encuestadora para poder fumar tranquila. Y después fui graboverificadora y después hice análisis de los informes, que fue lo que más me empezó a gustar. Uh-huh. Durante muchísimos años me dediqué más a esa parte y hoy sigo sin poder terminar de delegarla. Al parte de análisis. De análisis es algo que disfruto enormemente. En algún momento para todos los trabajos me siento yo a tirar unas tablas. Uh-huh. Sigo siendo la que presenta los resultados y entonces recibo cosas muy buenas de mi equipo, pero siempre tengo que meter la cuchara y cambiar algo. Tu impronta. Sí, la parte de análisis me gusta mucho. Te diría, lo que más me costó fue el management. Uh-huh. Dedicarme a hacerlo crecer como negocio. Uh-huh. A mí me divertía, soy ñoña, me divertía mucho más la parte de análisis. Bien. ¿Cuántos son? Entre fijos y freelance, hay mucho freelance, hay mucho de tener el experto que para ciertos temas. Okay. Que suelen ser muy específicos. No es lo mismo estudiar moda que estudiar finanzas, algo financiero. Sí. Otra característica, otra elección de siempre de perspectivas sociales fue ser multisectorial. Uh-huh. Para poder tener esta mirada 360. Entonces somos más o menos 10 y algunos que son medios externos, pero en proyectos que ya se convirtieron en transversales, entonces siguen hace mucho. Bien. Y después de vez en cuando entra alguien por temas específicos. Muy específicos. Bien. A ver, 40 años de perspectivas sociales, 30 años tuyos ahí. Me gustaría hacer como un repaso. Entiendo que cambiaron un montón los mercados, los consumidores, la tecnología, pero dentro de todos esos cambios, ¿sentís que dentro de perspectivas cambió el propósito? ¿Sentís que sigue siendo el mismo? Cambió pero enormemente, okay. ¿Sí? A ver, y ahí vuelve a salirme la historiadora. A ver. Las personas sentimos que todo cambia muy rápido y evidentemente los últimos años marcan una aceleración casi demencial en la velocidad de las cosas. Pero sigue habiendo cosas que son muy, muy estables, okay. ¿No?
que siguen siendo, digamos, básicamente no han surgido nuevas motivaciones, por ejemplo. Las motivaciones o el conjunto de motivaciones son las mismas, se manifiestan, las necesidades a las que respondemos son las mismas, se manifiestan o se resuelven de distinto modo. Entonces hay un núcleo, por suerte, que es estable y que es acumulativo, que es decir, que hace 30 años que te dedicas a esto, en entornos tan cambiantes uno vive parado al borde de la obsolescencia todo el día, ¿no? O sea, es como estás en ese abismo. Bueno, hay cosas que son muy estables. El río más subterráneo, si se quiere. Las napas son estables. El resto cambió todo. Cambió, yo a veces miro informes que entregábamos en el 2000, ni siquiera te digo antes. Así, una carpeta así. Hoy decís, antes de que termine de leerlo, eso ya cambió. O sea, ya es viejo. Ya no existe. Entonces, en lo vincular cambió un montón. Nosotros antes hacíamos un estudio y éramos muchísimo más un in y un out. O sea, vos venís, mira cómo era el proceso comercial. Me llamaba y me decís, bueno, quiero, por ejemplo, un momento en los 90s. Los 90, eso te iba a preguntar Que cuándo. hicimos toda la expansión de disco en la Argentina. Bien. Todos los estudios para disco, todas las aperturas que hizo disco cuando creció. Sí. Empezando cuando era una empresa argentina, después fue holandesa, después fue chilena, ¿sí? Digamos, Sí, sí. en todo ese proceso íbamos acompañando. Entregamos estas carpetotototas, que al final lo único que importaba era un solo número, que era cuánto voy a facturar cuando abra una tienda en tal lugar, ¿sí? Pero vos me llamas, a mí no, en esa época yo era muy junior, pero nos llamabas y decías, bueno, quiero tener una apertura. ¿Por qué te tentas mientras? Estaba fumando, haciendo encuestas. Tuve esa imagen. Quizás para disco no hacía ya. Quizás, no, sí, que te tengo que haber hecho. Nada, vos decías, che, quiero abrir un disco en Salta. Bien. ¿Sí? Entonces, nada, venían a la oficina y decían, che, tenemos que hacer el estudio de disco en Salta, ¿qué es lo que va a pasar? Pasaba un mes y medio y volvimos a una reunión y le decíamos, este es el resultado. En ese mes y medio no teníamos ningún contacto con el cliente. Claro. Hoy hay empresas en las que estamos completamente metidos, estamos en la mesa estratégica de esas empresas, acompañamos con reuniones semanales o quincenales, pero incluso cuando sea un servicio más de una investigación, más que de un acompañamiento estratégico, nada, validás todos 75 millones de veces, tenés un ida y vuelta. Hoy es un proceso de co-construcción. Bien. Antes era un proceso de terciarización, clarísimo. Bien. Eso hacia las compañías, hacia el cliente, digamos, sí. Hacia la sociedad, ¿qué te puedo decir? Desde el cambio en las herramientas, el cambio. Yo miro hoy un cuestionario viejo y de vuelta no voy a los 90s, te digo, un cuestionario de hace 10 años, 8 años, hoy no te lo contesta nadie. Yeah. O le metes algo lúdico. Uh-huh. El otro día hicimos un estudio muy divertido. Todos los años se hace una reunión enorme de industriales, ¿sí? Uh-huh. El coloquio de la WIC, nosotros laburamos con la WIC, que es todo muy serio. Todo serio, son todos discursos de alguien que se para y tiene la capacidad de hablar 20 minutos de corrido, de agenda y de qué sé yo. Y entonces decidimos diseñar juegos, uh-huh, tipo trivias, que iban intercalando estos bloques, insólitas, de si los industriales fueran un animal, que serían, ¿viste? Sí, sí. Y la verdad que tuvo muchísima llegada, nos permitió sacar unos resultados y un informe lindísimo y profundo y muy, muy bueno, pero con una técnica totalmente distinta. Yeah. Cambió eso, cambió la cantidad de fuentes de información, cambió la accesibilidad de cierta información, cambió la saturación y te diría, quizás lo más sólido para responderte, nuestro abordaje cambió mucho en esto de vivir al borde del abismo de la obsolescencia. Hubo un momento con el Big Data, sobre todo, en que estaba esto de dato mata relato. Sí. ¿Ah? Nosotros somos relato. Digamos, la investigación tradicional, una encuesta, todo es autoproclamado. Pero a partir de datos. Vas construyendo datos.
pero una encuesta no deja de ser algo autoproclamado. Ok. ¿Sí? Yo te agarro y te digo, bueno, ¿cuántas veces por semana vas al súper? Sí. Y vos me contás tu relato de cuántas veces vas al súper. Sí, sí. Entonces, bueno, por supuesto que sumamos mucho de analítica, de datos y qué sé yo. Pero hoy estamos en otro punto. Tenemos un framework de trabajo que se llama casualmente Data Fusion, Human Data Fusion, que es esto de con el dato no accionamos. Ujú. ¿Sí? Bien. Con el dato que mataba el relato, Bien. no terminamos de accionar. ¿Por qué? Porque las personas somos lo que nosotros nos contamos de nosotros mismos. Bien. No importa cuánto lo objetives. Hace falta una historia arriba de eso. Porque además, digamos, el marketing se trata de incidir en la conducta. Ujú. ¿Sí? Y vos no incidís en mi conducta sobre mis huellas digitales que te voy dejando de lo que hago. Ujú. Podés influir en la medida en que yo toque tu fibra, Ujú. y tu fibra está vinculada a tu relato, no a tu dato. Bien. Entonces, además de que, por cierto, ni dato ni relato ocurren en el vacío, digamos, la tercera pata es la cultura. Lo permitido, lo no permitido, lo consensuado, lo estructural. Me estoy poniendo mucho más ñoña, Tranqui. así que voy a redondear ahí, pero lo que digo es, hoy estamos en un punto de cómo articular cultura, Ujú. relato y dato. Bien. ¿Mm? Y todas Bien. las tensiones que existen entre eso. Si Bien. yo te decía hace un ratito, no me gusta enojarme. No me gusta enojarme, pero amo las tensiones. ¿Sí? Amo las cosas que no son tan lógicas y amo el conflicto Ujú. entre la huella digital y lo que yo creo que hago. Ok. ¿Sí? Ok. Amo que me digas, porque yo soy una persona A, B y C y que tus conductas sean Z, Y y Q. Ok. ¿Mm? Y decir, bueno, ¿cómo juntamos eso? Y ahí, en juntar estas tensiones, creo que es de donde surge el insight o el foresight, ¿no? En donde de verdad Ujú. podemos tener un poder transformador que no es nuestro, sino de nuestros clientes o de agencias de comunicación y publicidad. Bien. Dar eso para que se haga. ¿Recordás el primer caso de estudio que tuviste? ¿Cuál fue el primer trabajo que tuve? No, porque digamos, no quiero quedarme con la primera salida de encuesta, digamos, sino la primera vez que te sentaste en análisis y dijiste esto era lo que me gustaba, digamos, esto es lo mío. Vos sabés que a mí me gusta muy, muy mucho lo que hago, Ujú. ¿sí? Mucho. Me gusta mucho trabajar multisectorialmente Ujú. para no aburrirme. Bien. Entonces vos me decís que hacer estudios de supermercadismo me encanta entender cómo la gente decide, elige y qué sé yo. Hacer testeos publicitarios me encanta. Tratando de contestar, en vez de evadir la pregunta, buscar una, cuando tenía 25, en el 2001, 2002, digamos, en el hecatombe del 2001, que fue mucho más hecatómbica a inicio del 2002, digamos, trabajaba en un proyecto que se llamaba Periodismo Cívico, que ya habíamos hecho algunas olas antes, pero ese fue un proyecto muy grande que tuvo todas las características del sueño del pibe. Yo me estaba yendo a hacer mi doctorado a Estados Unidos y decidí quedarme. Y era un proyecto en donde nosotros relevábamos agenda ciudadana, cuáles eran las necesidades de los ciudadanos, y teníamos una alianza estratégica con La Voz, Cadena 3 y Canal 12. Bien. Fue una movida que fue, en Estados Unidos fue muy fuerte, en un momento en el que la prensa y distintas organizaciones de la sociedad civil descubrieron que, bueno, pues decís cuánto cambia el mundo. Surgieron los jefes de campaña. Claro. Y surgió el marketing político y surgió esto de que lo que yo estoy vendiendo al final es lo mismo si es esta taza de té o es un próximo intendente. Mm. Y eso buscaba reequilibrar las relaciones de fuerza con la ciudadanía. Es decir, que los medios cubrieran la agenda política desde las necesidades ciudadanas y no desde el diseño de
campaña. Y fue una felicísima confluencia entre los tiempos políticos que le tocaban a la Argentina. Si se quiere, quizás la crisis institucional más fuerte de los últimos años, de los últimos, sí, de esta década, bueno, de este siglo seguro, sí, porque era cortito, pero y nada, y me la pasaba en la sala de redacción en La Voz y tenía 25 y escribía notas que salían publicadas y organizaba, porque hacía como muchas partes del programa, organizaba foros ciudadanos y nada, fue no sé si fue lo que más me gustó, ni la primera, ni en la que descubrí qué, pero sí fue una conciencia del poder transformador de lo que hacía. Bien. ¿No? Y fue muy gratificante y claro. creo que... Sí, sentiste el fuego ese y dijiste que es por acá. Sí, sí. Sentí el fuego, que se me había apagado un poco con el fin de la arqueología y me costaba. Me da risa que te tentas. Fue un vacío de pasión cuando decidí alejarme de la arqueología y bueno, sí, quizás ahí volvió a estar Volvió el esto fuego. Sí, ¿cómo lo ves hoy el estudio ese? ¿Qué sentís que impactó? ¿Qué sentís que cambió? ¿Sentís que es presente el estudio, la necesidad? Qué pregunta dificilísima que me acabas de hacer, Ignacio. ¿Querés que le digamos por partes? No, creo que estoy tratando de no ser tan ñoña en la respuesta. No hay problema. Creo que los estados nacionales han perdido vigencia. Ok. Quiero explicar bien esto creo que la democracia sigue siendo el mejor, para mí, sistema político existente, pero creo que las empresas son más fuertes que los países hoy. Bien. Entonces que al final el bacalao se está cortando en otro lado y que estamos en una transición en donde todavía el mundo no se acomoda a cómo organizar, distribuir y funcionar. Entonces, siempre creo en una ciudadanía activa, siempre creo que debemos involucrarnos y demás. Me gusta la idea de dar voz, que lo voy a decir mejor porque el otro día leí a alguien que en relación al triple femicidio, que decía, a ver si dejamos de decir dar voz, porque esta gente tiene voz, no son todos mudos, no somos nadie para estar dando voz, sino legitimar la escucha. Sí, dar minutos de último. Legitimar la escucha, digamos, de esas otras voces. Sí, creo que sigue siendo muy necesario. Pero me parece que así como era, es medio de moda. Es que vos, a ver, una de las cosas que dijiste era de mantener, digamos, la agenda cívica, o sea, del medio, tratando de mantener una agenda cívica frente a un producto político. Y yo en 2018 en New York escuché exactamente lo mismo, me acuerdo que estaba, no sé, director de qué cosa de Guardian y de Post, y ellos hablaban de que la única forma de sostener eso era con modelos de suscripción que sean aparte de lo que consumís del medio, o sea, independientemente de que yo lo consuma el medio por, no sé, 5 pesos, $2, lo que sea, y yo tengo con eso la suscripción para leer el medio, que aparte de eso yo pudiera hacer otra contribución, entendiendo de que esa contribución hace que más gente lo lea y lo escuche y se mantenga de esa forma sin necesidad de estar bancado por un producto político, de marca, etcétera. De todas maneras, creo que también de lo que se hablaba ya en ese momento era de esto de la democratización en la producción de contenido periodístico. Okay. Ya se hablaba de eso. No en el 2000. A ver, era al revés. Era... De hecho, la figura que se usaba mucho era esto de cambiar de lugar de la mesa. Que la prensa dejara de estar del lado, que el tercer poder dejara de estar del lado del poder político y se corriera y estuviera al lado del poder ciudadano, ¿no? Empoderando y qué sé yo. Creo que ya en el 2018 está esto de todos podemos ser productores de contenido. Sí. Y
en qué medida lo que produce un periodista profesional resulta relevante y refleja, sobre todo, cuán no es fidedigno la palabra, cuán genuino, cuán auténtico, versus el manifestante que genera el contenido desde ahí. Entonces, por eso te digo, creo que ya es muy de modé, creo que no estaría vigente, que no quiere decir que no esté vigente la necesidad de que los ciudadanos articulemos y entendamos. Pero mira, el otro día hice una encuesta política y me sorprendió un montón que el 75% contestó que la política influye en su vida cotidiana. Ok. Cosa que desde la teoría y la tranquilidad de un escritorio es una obviedad absoluta. Uh-huh. Pero nosotros venimos viendo desde el 2000 hasta hoy, muchos cambios. Probablemente los últimos 2 o 3 años han sido muy distintos, pero esto de, no, a mí que me importa que hagan lo que quieran, desenchufo. Y esto es una... Creo que el nombre que le terminamos poniendo a ese insight era este de observador alerta. Uh-huh. El ciudadano como un observador alerta. Versus la apatía, ¿no? Versus el... Sí, la indiferencia. Si total van a hacer lo que quieran, si total van a ser corruptos, si total a mí siempre voy a salir perdiendo, si... A mí en mi vida cotidiana eso no me impacta, igual, claro. Sí. Pero además en mi vida cotidiana no me importa. A ustedes dan ganas de abrazarlos y de decirles, créeme que toda tu vida cotidiana, todo lo que haces desde que te levantas hasta que te dormís, está atravesado por esto. Uh-huh. Bueno, yo creo que acá... Y eso fue creciendo en el tiempo, digamos. Fue creciendo en el tiempo, creo que con Milei hay mucho de eso, de... No puedo pensar muchos otros momentos históricos de la Argentina en donde la gente haya estado tan dispuesta a sufrir. Bien. ¿Sí? Era esto de el sufrimiento con esperanza, un dolor esperanzado. Hace falta atravesar todo esto que es espantoso, que me duele, que me cruje, que al principio pensé que la motosierra era para otro y a los 2 minutos me estabas gangrenando la pata porque era mi pata la que cortabas. Pero la gente todavía seguía con esta idea de bancar los trapos, ¿no? Que creo que ya no tanto. Pero bueno, entendés que son escenarios totalmente distintos. Sí, ¿no? Sí, los ves. Ahí creo que volvió, sobre todo en ciertos segmentos, que quizás tradicionalmente mucho más apáticos, uh-huh, se volcaron a esto de... este señor sí va a mejorar mi vida cotidiana o empeorarla, ¿no? Pero sí impacta. Sí impacta. Perfecto. Creo que ahí vino ese quizá seguro que la cuarentena también, ¿no? Este señor que decide y yo me quedo guardado, digamos. Creo que ha habido como estas cosas, bien, pero que el mecanismo es menos defensivo. Uh-huh. Menos, bueno, pero yo igual, al final tengo que seguir. En esto no, soy un observador alerta. Bien. Mencionaste a ver, voy a retomar la respuesta tuya a la anterior, donde hablaste de cultura, dato, de relato y de, uh-huh, las tensiones. Y si quieres vamos haciendo ahí un paralelismo, un juego entre cómo eran antes, no necesariamente en los 90, sí, pero sí planteando algún tipo de evolución o cómo fueron esos cambios, ¿sí? Empecemos por las necesidades de las marcas. Recién contaste que hoy hace falta más presencia dentro de la mesa estratégica de las marcas en comparación con antes, que antes un estudio tenía un corte de un mes y... Sí, creo que lo primero que cambió, uh-huh, es que de verdad, y a pesar de lo que te dije al principio de las palabras en inglés, voy a ir primero con las palabras en inglés, esto del customer centric, okay, se ha convertido en un consenso, ¿sí? Es bastante más fácil, sigo con mi tío un ratito, es bastante más fácil el proceso si yo pongo al consumidor, al cliente, al paciente, bien, al ciudadano en el centro de la escena y a partir de ahí diseño vinculado. ¿Pero eso fue por diseño de servicio tuyo o por necesidad expresa de un cliente de que cambie el servicio? Ay, no sabría el orden de los factores en eso. Okay. Creo que es conjunto.
lo que te digo es creo que el mayor cambio es que ya estamos muy codo a codo con Bien. nuestros clientes. Entonces, lo vas viendo, probablemente en la teoría empezó en nosotros y en nuestro diseño de servicio y hubo un Sí, recíproco, fue un feedback. consensos o acuerdos sobre esa importancia. Bien. ¿Sí? Segundo, creo que cambió mucho la velocidad de las cosas. Que a veces fueron muy argentinas, digamos, muy de la velocidad del cambio de contexto, de este entorno argentino tan volátil permanentemente, pero que hoy es mundial, ¿no? Hoy quizás antes, yo te decía, nosotros tenemos clientes, algunas multinacionales que tienen mucha cultura de investigación desde hace muchísimos, quizás siglos ya, y tenemos empresas más nuevas o pymes o qué sé yo que hace unos años eran más reticentes y hoy todas abrazan estas metodologías y estos abordajes. La necesidad rápida de algo de información es una de las cosas que nos sentó en la mesa. La segunda es la producción propia de datos. Vamos, si vos me decís qué cambio, yo antes fabricaba datos. ¿Qué hace Perspectivas Sociales? Fabrica datos. Salgo a preguntar, salgo a buscar, salgo a construir. Hoy fabricamos poquitos, integramos muchos, analizamos mucho más. Digamos, se ha invertido totalmente eso. Y creo que la saturación genera un mareo que necesitas a alguien de afuera. Entonces, me parece que era Jeff Bezos que tenía su mesa de directorio siempre tenía una silla vacía en donde ponía cliente. Bien. Bueno, a veces, sobre todo yo, ocupo esa silla. Digamos, en distintas empresas, entonces soy como la voz del cliente. Bien. ¿Y las técnicas de investigación? Recién hablaste de las... Primero, muchísimo más eclecticismo, ¿no? Okay. Antes éramos mucho más puristas. Nosotros siempre creo que estuvimos parados. Me da risa, te tentas cuando hablo. No, que pienso en el purismo, pienso que antes te daban 1 mes y medio para armar las cosas. Digo, ahora me habla de velocidad, yo pienso ansiedad, ¿viste? O sea... Está bueno, está bueno. Nosotros siempre... Hay muchas cosas que pasan en mi cabeza que no les digo y aprovecho que te están filmando a vos. y te reís y yo te mando al frente. A ver, nosotros siempre fuimos muy de la academia, si se quiere, o muy cercanos a la academia y con mucho vínculo con la academia. La investigación de mercado en la academia ocurre de una manera, en el mercado ocurre de otras. Creo que nosotros siempre hemos tenido el rigor, la seriedad y toda esta cuestión más académica, con la virtud de ser buenos traductores de eso al negocio. Sí. En eso éramos como muy puristas, Bien. ¿sí? Muy bueno, esto se hace así y si voy a hacer grupos focos, la segmentación me da 36 grupos focos, ¿viste? Bien. 36 grupos focos hoy es absolutamente inviable. No sé si es inviable, es no deseable. Entonces en eso nos hemos vuelto mucho más eclécticos. Hay mucho más de analítica, de big data, de inteligencia artificial, de incluso de fuentes más eclécticas, ¿no? En esto de entender la cultura. Hay como abordajes que son distintos. Y si querés, el norte es más que sea útil. Vamos, el reactor es que sea útil y a veces que sea útil es en ciertos plazos, qué sé yo. Hay otras cosas, me acuerdo hace poco tiempo, me llamó alguien que yo no conocía, que quería charlar y nos sentamos a tomar el primer café, qué sé yo, y no tuvo mejor idea que lanzarme la siguiente pregunta. ¿Por qué fracasan tanto las encuestas políticas y nunca jamás le pegan en nada? Y bueno, fue como... Vamos a arrancar fuerte la charla. Sí. Bueno, yo le contesté por qué nunca, digamos, si vos me pedís que yo te haga un estudio con estas características, con este margen de error y qué sé yo te voy a decir, este es el método. Yeah. Este es el método correcto. La encuesta debe ser domiciliaria. Hoy no te abre la puerta a nadie. Por muestreo aleatorio, cuando yo era encuestadora,
tenía un mapa que me daban con una esquina marcada, apoyaba la mano derecha contra la pared, contaba 3 casas, esa era la primera casa que encuestaba. Si no estaban, tenías que volver y tenías que seguir una rutina que garantizaba un montón de cosas. Hoy, eso, en tiempo, en plata y de hecho, en rigor científico, no es viable porque no me va a abrir ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. Sí. Bueno, entonces uno va buscando adaptar y qué sé yo. Y por otro lado, lo que te dije antes, hoy las empresas tienen volúmenes de bases de datos Ya propios. que no siempre saben trabajarlos. Nosotros una de las cosas que hacemos es ese acompañamiento en cultura de datos. Ok. Es decir, para qué juntas, cómo procesas, qué tenés que Sí, entender, qué rigor tiene también el dato. etcétera. Pero bueno, entonces decís, che, no tengo que salir a fabricarlo, tengo que ver con... en estadística está esto de la mejor fuente disponible. Bien. Bueno, las mejores fuentes disponibles hoy no necesariamente son las que eran antes. O sea, también el cliente se sentó en tu mesa, no solamente va en la mesa del cliente. Qué linda frase. Me encantó. Sí. Usar. ¿Te la doy? Sí, esto de el conocimiento no se terciariza es la Bien. frase. Se co-construye. Bien. Vamos para... Mencionaste recién el comportamiento del usuario, cómo impacta en esta evolución de la forma de investigar. ¿Qué es lo que cambió ahí? Creo que todo. Creo que primero las personas estamos absolutamente convencidas de que la única constante es el cambio, ¿no? Bien. Con toda la ansiedad, usando tu palabra, con toda la angustia, con toda la adrenalina, con toda la resignación que hay detrás de eso, ¿sí? No hay nada que yo pueda hacer. El mundo va corriendo y vivimos en esta sensación de el tren se va. El tren se va y no me subo, el tren se va y no me subo. Y eso nos hace ser mucho más multitasking, mucho más simultáneos, mucho más híbridos, ¿no? La mitad de mi cerebro está ahí. Y lo vivo de esa manera. Es como tengo un cerebro interno y un cerebro externo con el que voy construyendo cosas de lo más dispares, desde el mensajito de WhatsApp que no se me está haciendo lo ocurrente que quiero ser, Okay. hasta investigaciones mucho más profundas y herramientas mucho más serias. Y creo que eso pasa todo el tiempo. Creo que nunca hemos sido más contradictorias las personas, ¿no? Si querés lo decimos en positivo, nunca hemos tenido más capas, más complejidad. Somos personas cada vez más complejas. Cuando el otro día fui a dar una charla al colegio de mi hijo, que se van de viaje al noroeste argentino de arqueología. Y trataba de explicarles complejidad social, ¿no? Y miraba a estos desde 2 que durmieron profundísimamente, y yo ahí era madre, no podía hacer un chiste y despertarlos y nada de esas cosas. Hasta otros muy atentos, pero vos decís, che, no entienden complejidad social. Y yo les dije, a ver, cuando yo era chica había 2 autos, ¿viste? Tenía 2, simbólicamente, ¿no? Pero existía el Renault 12 y existía el Peugeot 504. Uh-huh. Esa era la complejidad social en Córdoba. Estaba de los que tenían el R12, si tenías auto. Hoy no hay señales de esa claridad de absolutamente nada. Ni para los analistas, Uh-huh. pero no están para los analistas porque no están para los usuarios, porque somos personas mucho más complejas en nuestras conductas, ¿sí? ¿Qué cambio en términos de herramientas que usamos nosotros para eso? La segmentación sociodemográfica, que puede ser muy útil, que es decir, cómo se comportan por sexo, edad, nivel socioeconómico, nivel educativo, género, ¿no? Sí, sigue siendo usada y qué sé yo, de lo facilito disponible, pero si no, la segmentación es psicográfica. Es Bien. por qué la gente actúa como actúa, cuáles son sus motivaciones profundas, cómo complejizas la idea de recursos. Es una sobresimplificación absoluta de la realidad creer que recursos es plata. Claro. La edad es un recurso. Depende en qué sociedad, la religión es un recurso. ¿Sí?
El capital social es un recurso. Un montón de cosas son recursos que normalmente no están puestos en los análisis y que deben estar puestos. Yeah. Los grupos tan chiquitos, es decir, las personas, a veces la gente de nivel socioeconómico alto se comporta de X manera. Estamos justo en este momento haciendo un estudio de cómo se comporta el ABC1 Okay. para una clienta que viene de Buenos Aires y se desespera. Y me dice, yo no entiendo el ABC1 cordobés. Me llevaron a un lugar, dije, quiero ver estos lugares, y me llevaron a un lugar espantoso donde todo... no voy a dar nombres porque suena feo haber dicho un lugar espantoso, pero... le digo, sí, réquete. Y después, digo, quiero ver el cosa y me llevaron al Festival de la Mona en el Chat. Sí, está lleno de ABC1 en el Festival de la Mona. Bueno, eso, es complejo. Córdoba. No, creo que el mundo, pero bueno, estamos en este momento limitando. No, el NOA no te digo, el sur, Claro. Buenos Aires, pero sí, se vuelve complejo. Entonces pasa, digamos, más a un escenario, me decís, psicográfico, motivacional, que demográfico de segmentación. Lo demográfico tiene una gran virtud, Sí. que el dato existe. Bien. Digamos, existe un censo y entonces vos sabes cuántos son de cada tipo. Sí. Y entonces cuando analizás tu perfil de clientes o lo que fuera, podés entender qué proporción del todo representan. Uh-huh. Ahora no explicas nada al interior de ese segmento. A partir del dato. Vos decís, Sí. che, tengo 2 personas, siempre el mismo ejemplo. 2 matrimonios, íntimos amigos, viven en el mismo barrio cerrado, tienen hijos de la misma edad, los hijos van al mismo colegio y uno se va de vacaciones a Punta del Este y el otro se va de vacaciones a San Antonio, que es una playa que tiene 4 casas, no sé, te iba a decir 20 kilómetros, pero probablemente sean 150 kilómetros más al norte de Punta del Este. Voy a decir, che, los dos hacen viajes en auto, los dos van a Uruguay. ¿Por qué uno va a Punta del Este en enero al ruido y el otro se va a San... No lo explicas. Además, digamos, ese era una calma mental, metodológica, Okay. hace 10 años. Hoy te diría que ni siquiera versus otro segmento, porque eso era, che, bueno, el concepto de clúster es un conjunto que comparte muchos atributos entre sí y que se diferencia mucho de los otros. Tiene que cumplir el doble requisito, ¿no? Vos decís, quizás antes la segmentación sociodemográfica sí me explicaba el interior, lo que separaba este de este. Uh-huh. Yo creo que hoy ni siquiera. Yeah. Y de hecho, vuelvo al Festival Boom Boom, hay desde ABC1 a D, todos transitando exactamente lo mismo al mismo momento. Y sí, quizás unos van al VIP y otros van al resto, Uh-huh. pero no necesariamente. No son 2 conjuntos autosegmentados como siempre dijimos. Sí, mutuamente excluyente con todas las... Ni siquiera mutuamente excluyente, lo contrario. Un Sí. shopping es un lugar multitarget, Uh-huh. que se regulan entre quienes van el martes a la mañana y quienes van el sábado a la tarde. Uh-huh. Esto era al mismo tiempo en el mismo lugar. Sí. ¿Mm? Sí. Hay una... estoy tratando de recordar, no sé si era la pirámide de Maslow, Sí. que no soy un lector de esto, lo aclaro, pero traté de encontrar en el pasado algún framework más novedoso, más adelantado, y no lo encontré. Hoy, No hay. Ok. No, es más no. Por eso Sigue yo te siendo a dije, nivel motivación, sigue siendo la es forma. que las motivaciones humanas no cambian. Y si vos me decís, volvemos a la arqueología y no te voy a tirar una frase estupidísima, trillada y qué sé yo. Las personas siempre quisimos bienestar y siempre quisimos felicidad. Cambia completamente la definición de qué es la felicidad en, qué sé yo, hace Cultura, 5.500 religión. años y hoy, pero en el fondo querés ser feliz, en el fondo querés tener, bienestar. Los atributos, las maneras que lo componen, la semántica de eso cambia, Ujú. pero no la pirámide, La pirámide. no la jerarquía de las necesidades Bien. y las motivaciones. Bien. ¿Qué granito crees que transforma esta disciplina? Wow.
no me siento muy en condiciones, no me siento alguien tan estudiosa de esta disciplina para decirlo, pero sí creo que el dato... Desde perspectivas sociales, ¿qué granito sentís? Decir, che, acá hubo un cambio que no sé, que hizo que cambiáramos esta apreciación del rigor científico, que nos sentamos más en la mesa del cliente. O sea, ¿qué sentís que hubo un antes y un después? No creo que es el acceso al dato, creo que es la digitalización de la vida. Okay. La vida digital, esto que está lleno de... Y la empresa como también el almacenamiento de datos. Bueno, consecuentemente. Bien. Pero vuelvo a la arqueología, ¿sí? Para que veas que todo se toca. La arqueología es la ciencia que estudia los restos humanos, ¿no? Los restos, artefactos, la producción humana. Yo excavaba en Tafí del Valle. Tafí del Valle es súper fértil arqueológicamente. Era muy divertido cuando me tocó excavar en Córdoba. Te pasas un día entero con el cucharín del bañil y el pincelito y saca un fragmento así. En Tafí llueve mucho y vas caminando en los cerros y te encuentras una vasija entera. Bien. El esfuerzo en Córdoba para encontrar un artefacto humano es muy grande versus qué cambio, qué granito cambió eso. Hoy todo está. Quizás el estrés es cómo procesarlo, cómo entenderlo, cómo analizarlo, cómo estar a la altura de la velocidad en que eso cambia. Pero no es difícil encontrar el artefacto, ¿no? La prueba material de algo. Bien. Vamos a foco en la actualidad ahora. Vamos. ¿Cuál es el servicio más demandado de perspectiva social? Creo que la parte de estrategia, hoy mucho este acompañamiento estratégico, creo que es lógico, ¿viste? Probablemente también los psicólogos estén muy demandados. Estamos en un momento de mucha locura. Descifrar se vuelve importante. De hecho, desde el management, desde quien tiene que gestionar una empresa hoy, sobre todo en la Argentina, el otro día un cliente me dijo una frase sensacional, que me dijo, finalmente hemos vuelto a hacer lo que tenemos que hacer, hemos dejado de ser una empresa financiera, ¿no? Era moda, él es dueño de una marca de moda muy linda. Dice, hasta acá todo era financiero. ¿Cómo hago con la inflación? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con lo otro? Y bueno, y este año hemos vuelto a pensar en colecciones, hemos vuelto a pensar... Vidriera, sí. En ese escenario, creo que hay mucho de estrategia puesta en esto y de acompañamiento. Laburo muy lindo y disfruto muchísimo medir experiencia al paciente. Esto de la experiencia al cliente que va irradiando en muchas cosas. Creo que es un hito. No conozco ninguna otra institución que lleve 14 años midiendo todos los días de su vida la experiencia de los pacientes, como hacemos con el Sanatorio Allende. Y donde además es muy lindo el círculo de levantar demanda y ver acciones y qué sé yo, eso es muy lindo. Y después seguimos siendo muy requeridos para grandes inversiones, ¿no? El que va a abrir un shopping, el que va a abrir un súper, el que va a desarrollar un barrio cerrado nuevo, un complejo de edificios, digamos, cosas como muy grandes que, bueno, que atemperar el riesgo es una necesidad muy urgente. Bien. Mencionaste algunos clientes recién y mencionaste algunos proyectos puntuales. ¿Cómo es a ver, no sé si lo pensamos en mix de ticket tuyo, digamos, ¿dónde está más parado hoy el servicio? Clientes grandes, clientes chicos, megaproyectos, servicio estratégico. En casa de herrero, cuchillo de palo, es lo más honesto que te puedo contestar. No, me decís cómo se distribuye el ticket en esa segmentación, no la hago esa segmentación, ¿sí? Tengo más segmentación entre clientes nuevos y clientes antiguos, clientes de fee y clientes de in and out, y eso. Pero te diría, este año ha sido un año muy antropológico. Si me decís cómo es mi segmentación, mucha antropología, mucha necesidad de entender por qué estamos actuando como actuamos. Entonces, desde un proyecto divino que me tiene muy entusiasmada, que está justo por arrancar,
que es un barrio ciudad, estos grandes desarrollos, entender cómo funciona esa comunidad. O sea, ya no es una cuestión de venta de lote y de diseño de partido arquitectónico, sino cómo funciona esa comunidad. Me gusta mucho, ese está por arrancar. Este otro de cómo es el ABC1 de Córdoba, cómo se comporta, cuáles son sus ritos, qué les duele, qué los hace felices, cómo interrelacionan, cuáles son los lugares en donde eso se plasma, cuáles son los símbolos, todas esas cosas. Me gusta mucho. Hay un antropólogo muy famoso, se llama Clifford Geertz, que escribió algo que se llama La descripción densa, que es lo más honesto que pudo haber hecho, pues desde una densidad insoportable, pero tiene una frase fácil que dice que hay que buscar lo familiar en lo extraño y lo extraño en lo familiar, ¿no? Ese doble juego. Antes el antropólogo iba a ver qué raritos eran los otros, hoy es qué hay de familiar en el otro y qué hay de extraño en lo propio, ¿no? Mucho de eso este año. Mucho, mucho. Hablaste de la atención antes. ¿Cómo es a ver, desde tu punto de vista, sí, desde tu punto de vista, eh, la tensión entre esta cantidad de datos que hay hoy y la profundidad que le tenés que dar al análisis / entendimiento? Alta. ¿Cómo es la tensión? Sí. Altísima. Altísima. Primero, por el nivel de dinamismo de las cosas. Bien. Entonces, normalmente la producción de datos no responde en sus orígenes y por lo tanto no responde en su diseño a convertirse en una... a ver, vos has visto, y lo han dicho otros que han estado en esta mesa antes con mucha más autoridad que yo, que el marketing antes era casi que una ciencia auxiliar y hoy tiñe y es transversal absolutamente todo. En ese sentido, mucho de la producción de datos responde a áreas de la empresa que no necesariamente tienen que ver con sacar insights sobre clientes. Bien. Cobranzas. ¿Sí? Hay un montón de datos. Entonces, tienen un montón de datos estructurados de manera en que no terminan de ser útiles o no terminan de poder permitir explotar toda su potencia. Te pongo un ejemplo, un cliente de Paraguay, que es un retailer muy grande, el retailer más grande de Paraguay, que además tiene mucha financiación propia. Entonces decís, me relamo los datos que voy a tener acá. Primer algoritmo que corremos se llama Market Basket Analysis, que es cómo combinas los productos dentro de la canasta. Nada. Algunas obviedades como una moto y un casco, nada interesante. Bien. Vamos por otro, vamos por tasas de recompra para entender y qué sé yo. Nada. Bueno, te voy a decir, che, no puede ser nada. Financias, alguna lealtad tenés que generar, no se explica el éxito. Ahí es la realidad mata la investigación, ¿no? La investigación dice, che, esto es un desastre y vos mirás y decís, son una empresa gigante, próspera. Es que a veces no facturamos, la gente nos pide que le facturemos o el sistema no me permite, entonces facturamos con dos facturas distintas en el mismo día o 3 a la misma persona y no tienen trazabilidad y no... Y también en el 20% de los datos reales. Entonces, ¿cuál es la tensión? Me preguntas, ¿cuál es la tensión? Existe un volumen de datos gigantescos, podrían ser muy útiles. Muchas empresas creen que tienen de verdad la mina de oro, y hago la alegoría de la mina, pues se llama data mining, la técnica, es minería de datos. Son tremendamente recelosos para compartirlas, los protocolos, los acuerdos de confidencialidad. Te pasas 1 año y medio firmando acuerdos y finalmente llegas al dato y tienen esta cosa de no poder convertirse en data. El que produce no lo consume. O no están diseñados de esa manera o no entendemos la complejidad de la conducta. Te pongo otro ejemplo. Club Grido debe ser la base del club de lealtad más grande de la Argentina. Enorme, divino y qué sé yo. Las estrategias de consumo hacen que, por ejemplo, los que se juntan el jueves a jugar el fútbol, amigos varones y qué sé yo, y qué sé cuánto, tienen un club Grido del jueves. Entonces, bueno,
comemos el asado post-fútbol, fernet, helado, y vamos acumulando puntos ahí. Ujú. Entonces, en realidad no es un individuo, es un conjunto de personas. Entonces, cuando lo empezás a analizar, compran en todos lugares distintos, no te cierra nada de la conducta. Bien. Entonces, ¿cuál es la tensión? Que el desafío es continuo a diseñar desde la comprensión de la práctica social, no desde sistemas, contabilidad, no desde adentro de la empresa. Bien, bien. Desde tu mirada, ¿qué comportamientos o tendencias crees que están moldeando particularmente esta industria de marketing para los próximos años, haciendo un poquito de futurología, no de ¿Que antropología? moldean la industria o que moldean a los consumidores y por lo tanto las marcas vamos a tener que estar especialmente atentas a eso? Digamos, Si quieres las dos. me siento mucho más capaz para la segunda, entonces voy a empezar por esa así mientras voy pensando en la respuesta de la otra. Hace un par de años hicimos un estudio para regalarles a nuestros clientes a fin de año. Y me acuerdo que el insight fue esto de tomamos la imagen de las burbujas de la pandemia, de aprender a vivir en burbuja. Sí. Y creo que sigue siendo lo que está pasando, que es estas conductas tan tremendamente contradictorias que se encapsulan, ¿no? Entonces, no tengo un mango, no me alcanza, no llego a fin de mes, vos estudiás el estudio, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes, no llego a fin de mes, Cosquín Rock explota. Cosquín Rock, 4 entradas al VIP, costaban lo mismo que 4 pasajes a New York. Y vos decís, se vendió en 32 segundos, no quedaba una sola entrada. O sea, quiero decir, entrar un día al Cosquín, no me acuerdo si era 1 o 2 días, al Cosquín costaba lo mismo que ir y volver a New York. Entonces decís, che, estás estudiando todos los números de la micro y demás, es decir, hey, no hay demanda para esto, no hay chance de que haya demanda para esto. Y llenan. Bien. Es esto de aprender a vivir en un mundo muy volátil. Coloquialmente a veces decimos fingir demencia, pero es legitimar mucho el fingir demencia como parte de la salud mental y del bienestar, ¿no? Suena una contradicción de términos, pero lo digo a conciencia, es una atención necesaria. Muy necesaria y no sé si después voy a tener la guita y ¿sabes cuál es mucho más un insight? Igual no me va a alcanzar. Igual no me va a alcanzar. Entonces, finjo demencia y voy y me lo compro. En contextos inflacionarios, eso exponencialo. En contextos en donde se combinó inflación con tanta estrategia que sigue vigente, digamos. La inflación cayó, pero estas estrategias promocionales siguen muy vigentes. En Argentina no hay imagen de precio. Las personas no sabemos cuánto esperar que cueste algo. ¿Sí? Son descubrimientos continuos. Cuánto sale la leche, cuánto sale esto y demás. Desde el Behavioral Economics, las personas consumimos más cuando estamos cómodas. La comodidad mental es un atributo necesario por cómo funciona el cerebro para consumir, ¿sí? Entonces, en estos contextos se vuelve muy difícil estar cómodo. Entonces, lo que creo que pasa es que fingir demencia es generarse comodidad mental. No sé si es caro o barato y qué sé yo, pero tampoco sé si mañana me va a alcanzar y tampoco sé si mañana voy a seguir teniendo laburo y mañana tampoco sé si... Entonces sé que hoy, súmalo, contexto transversal mundial de la necesidad de la inmediatez, de satisfactores de inmediatez, ¿no? Y entonces creo que eso es lo que más está pasando a nivel consumidor. Sí, es predisponerse para... Okay. Pero eso se vuelve menos predecible desde el lado de la industria. Me paso a la industria ahora, la segunda parte de tu pregunta. Es mucho menos predecible eso. Digamos, de vuelta, sobresimplifiquemos la realidad, pero pensemos que antes el caminito era en cierto segmento social. Termino el colegio, voy a la universidad, me pongo de novio, voy ahorrando, termino la universidad, me caso, tengo hijos, me compro la casa. No existe ninguno de esos caminos. Diría que ni siquiera en grupos muy reducidos. No es que se atomizaron,
sino que todo es mucho más volátil. El que antes podía haber tenido ese sueño en un momento terminó y dijo, me voy de lavacopas a recorrer el mundo, me voy a cosechar kiwi con mi título de maestría a Australia. Sí, que hay una flexibilidad que es súper interesante y súper atractiva desde, ya es una opinión personal, ¿no? De mucha más libertad. Pero bueno, desde la industria eso se vuelve mucho más difícil y sobre todo en un contexto, según me decís, che, ahora sí puedo contestar la segunda pregunta. ¿Cuál es el gran desafío? La homogeneización de todo que va atravesada por la inteligencia artificial. Todo el mundo puede producir todo y muy rápido, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? ¿Qué vamos a hacer para ser diferentes? ¿Cómo vamos a ser relevantes? ¿Cómo vamos a hacer que alguien nos note? Bien. Me parece que eso es... Esa es la pregunta. No, es de la tensión de supervivencia, no la pregunta. Es o logré diferenciarme Bien. o morir en el camino. Bien. Con 10 millones de estímulos simultáneos lanzándose al mercado todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces entras en ese circuito. Y creo que la respuesta pasa por una especie de pinza, ¿no? Volverte demente y lanzar, innovar, ¿no? Y seguir metiendo y construir valores que son mucho menos, construir lo humano, que es menos reemplazable desde las AI, pero sobre todo marcas con propósito, marcas con valores claros, etcétera. Estamos viendo cosas que eran inimaginables, ¿no? Patagonia publicando una página en todos los diarios de Estados Unidos diciendo tu presidente te está robando el Parque Nacional. A veces no pasaba un solo filtro antes. Bueno. Si tenés que definir una marca humana, ¿qué es? ¿Cuál elegiría o qué atributos tiene? Sí, una definición de, si querés usando un ejemplo, pero ¿qué es una marca humana? Creo que es una marca que está dispuesta a perder. Uh-huh. A decir, no es todo para todos. Muy personal en la opinión. Una marca que entiende su rol en el mundo y sus responsabilidades asociadas, ¿sí? En mi mundo de fantasía amaría que un balance incluya un renglón de daño ambiental, impacto social, en el balance, no un balance social y un balance, sino decir, que esta empresa es rentable porque esto. No, soy rentable a costa de todo esto, pero sobre todo una empresa que define sus valores, que está definida desde sí misma. Que no finge demencia. No, que no... Habiendo riesgo de edición después, voy a tirar la frase. En Pretty Woman había una escena en que Richard Gere le pregunta a Julia Roberts cómo se llama y ella le contesta, decime cómo querés que me llame. Okay. Una marca que no conteste, decime cómo querés que me llame. Bien. Una marca que diga, soy y entiendo que cuando soy esto, pierdo esto y gano esto. Digamos, que esté dispuesta a eso. Y una marca que crea comunidad, que crea pertenencia, que está atenta a... Mira, otro desafío de los datos, ¿no? Es que al final vivimos mirándonos el ombligo, porque como yo tengo tantos datos de mis clientes, me convenzo de que esos son mis clientes. Y esos no son mis clientes. Esos son estas personas que en este pedacito interrelacionan conmigo, pero que además tienen una vida en que interrelacionan con un montón de otros. Y yo solo los miro conmigo. Yo solo entiendo por qué me compran a mí. Yo solo entiendo que vos venís y compras coca. ¿Sí? Sí. Pero no sabes ni para qué uso esa coca, ni con qué otras cosas compartimos, en vez de share of wallet, share of fridge. Sí. ¿Con qué más entras en la heladera? ¿A qué costo? ¿Cuál es tu sustituto? En la plata de ese consumidor, ¿qué significas? Etcétera. Y tenemos tantos datos propios que tenemos esta ceguera, ¿no? De seguir alimentando. Entonces creo que una marca humana es una marca que entiende que interactúa con personas complejas, diversas, con
que tienen muchas vidas y que somos un pedacito, que tocamos un pedacito de eso. Bien. Construimos la comunidad desde ahí. Bien. ¿Estás en MEP? Estoy en MEP. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, entré muy por la ventana, muy por la ventana. Nosotros hacemos un estudio anualmente para lo que se llama el Córdoba Technology Cluster, que ahora es el Córdoba Cluster de Economía de Conocimiento. Sí. Incluimos algunas preguntas de género. Bien. Y roles, ¿no? Era qué porcentaje de la nómina eran mujeres y qué porcentaje son varones, y cómo se distribuyen entre dueños, técnicos, administrativos y demás. Y es un estudio que después se difunde mucho públicamente. Me llamó alguien que conozco, que la Sole Salas, que está en MET, que es Mujeres en Tecnología, que promueve mucho esto. Me dijo, che, ¿puedo compartir este estudio? No sé qué. Y lo compartió a MEP, que es Mujeres en Publicidad. Bien. Entonces me invitaron a participar. Mujeres en Publicidad es una comunidad de mujeres vinculadas a la industria de la publicidad, la comunicación y afines. Te reís porque yo te dije el chiste de yo soy el afines, pero somos varias. Son varias afines. Somos varias las afines. Es una red grande, muy grande, no me acuerdo, no sé cuántos miembros tiene en este momento. ¿Es solo Argentina? No, tiene Latinoamérica. Ok. Y tiene argentinas en el exterior. De hecho, hay un capítulo emergente. Estamos en Córdoba desarrollando el capítulo local y se está desarrollando un capítulo en Barcelona. Son como dos procesos que van en paralelo. Empecé a estar, mi feminismo es un feminismo como desde un lugar de mucho privilegio. Vengo de una familia muy matriarcal, muy matriarcal. Mi bisabuela educó a sus hijas diciéndoles que el matrimonio era muy bueno para los varones y no muy bueno para las mujeres, que ellas ya tenían plata, que ellas ya tenían libertad, que no se casen. Y de hecho, de las 5 solo se casó mi abuela y tuvo hijos, el resto no. Mi mamá en 1980 ya participaba en el Centro Multinacional de la Mujer, con lo cual yo he crecido en un ambiente muy privilegiado de igualdad de oportunidades. He sido criada tengo 2 hermanos y hemos sido criados los 3 de manera muy igualitaria. He sido muy varonera, si querés. Mi mayor sufrimiento de género fue que yo quería jugar al fútbol. Bien. Amo profundamente el fútbol, llevo una parte muy importante de mi día a día, el fútbol. Y fue una frustración grande. No había, hoy todas las chicas juegan el fútbol, digamos, cuando yo era chica no había poder de Dios sí. que yo consiguiera un club para jugar al fútbol. Te consideras 5, ¿sí? Nadie. Y menos que fuera interesante, digamos, menos que a otra le resultara, no era solo institucional, menos conseguir 5 más que tuvieran ganas de jugar al fútbol. Bueno, vuelvo a MEP, entré, hay un grupo de WhatsApp donde se discuten temas y me fue sorprendiendo mucho la potencia de ese espacio, las cosas que se lograban, la calidad del debate de temas, en donde fui descubriendo que yo, que me sentía tan privilegiada de que a mí estas cosas no me habían atravesado, era muy miope para ver, que no tenía mucha claridad, que veía cosas que las podía terminar dividiendo en... Me acuerdo un ejemplo muy claro. Salió una nota en la revista Caras, que no es mi ámbito de consumo literario, sobre Máxima, la reina de Holanda, y sus hijas. Que justo mi hermano vivía en Holanda, mi hermano había estado con Máxima vendiéndole unas cosas y se había enterado de la hija más grande, que había participado en un concurso de manera anónima, había ganado, y que la mina era un monstruo, creo que se llama Leonora, no sé cómo se llama la chica. Caras le hace la nota y pone que Máxima era tan tolerante a la gordura de su hija, básicamente. Y fue como, ¿en serio que todo lo que tuviste para decir de esta chica, que es un 100 millones, fue esto? Empieza el debate en paralelo en MEP. A mí se me habían pasado, yo había visto esa que era grotesca, se me habían pasado 500.000 cosas. Bueno,
empieza un debate interesantísimo y termina incidiendo en, che, ¿alguien conoce a quien escribió la nota? ¿Quién conoce a editores? Tac, 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 tac. Pero una cosa de una agilidad. Bien. En 15 minutos Carabajó la nota y se disculpó, modificó ciertas cosas, revalorizó y qué sé yo. No es debate. No es debate, Digo, no. no es solo debate. No es solo debate, es debate y es acción y son profesionales muy grosas y muy atentas y muy comprometidas, me produce muchísima admiración. Uh-huh. Y empezamos a decir, pero estaba esto de los muchos recursos que lo íbamos leyendo y decimos, pero en Córdoba no pasa así. Uh-huh. Digamos, Córdoba no tiene esto de, ¿quién conoce al director mundo de McDonald's para ver si podemos hacer esta cosa? Bueno, y se iba como moviendo todo ese circuito, o muchas de las publicidades nacionales se cocinan allá, o la mayor cantidad de festivales publicitarios. Y bueno, digamos, estoy convencida de que las palabras construyen realidad y que la comunicación es una usina de creación de realidades y que es un buen lugar para... Justo el otro día estuvimos en el rally del siglo XXI. Y hablábamos de esto, ¿no? De cuál es el filtro que debería pasar todo lo que hacemos desde el mundo de la publicidad y la comunicación. ¿A quién le estoy achicando el mundo? ¿A quién le estoy achicando el mundo cuando me paro en este lugar? ¿A quién le achico el mundo cuando no represento diversidades? ¿A quién le achico el mundo? Porque no es tan inocente, ¿sí? Es... Bueno, y entonces sí es un espacio que me motiva un montón y me motiva... Se ha armado un equipo lindo acá, nos divertimos, nos juntamos una vez por mes y la paso muy bien. Bien, bien. Te escuchan líderes y futuros líderes de marketing. ¿Qué les querés decir, aconsejar? Mira que me has hecho preguntas difíciles y con la que me dejaste muda fue con esta, ¿no? Esto, construyamos mundos mejores. Creo que todos desde el lugar en el que estamos podemos. A veces me ha conflictuado moralmente mi profesión, de decir, yo creo que el mundo debería de crecer, que tenemos que entender que el paradigma es otro, que tenemos que decrecer. Y digo, y laburo para crecer, 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 para hacer crecer, crecer, crecer. Me ha conflictuado y quizás fingiendo demencia, no, honestamente lo creo. Escuchar al consumidor y diseñar de ahí y acoplar. Es muy posible acoplar necesidades, expectativas, deseos de los consumidores con necesidades del negocio, con rentabilidad, con productividad, con un montón de esas cosas. Entonces creo que es eso, creo que desde ese lugar hay una puntita de construir un mundo mejor para todos. En ese cómo crecer. En ese cómo crecer. Que no es, o sea, me encantan las B Corps, o sea, me encanta ese otro mundo de la sustentabilidad y todas estas cosas y de las militancias y demás, pero no creo que sea lo único. Creo que cuando yo entiendo que, bueno, lo que te dije antes, que son personas diversas, complejas, atravesadas y demás, y diseño desde ahí y ofrezco desde ahí y qué sé yo, es un win-win. Creo que es posible el ganar-ganar. Ya. Bien. ¿Te quedó algo en tintero? ¿Algo por decir? No tengo idea cuánto tiempo ha pasado siquiera. A ese nivel de creo que hemos hablado de mucho. Bien. Creo que también está, quizás sí, esto, volviendo a la pregunta anterior, mucha empatía hacia los que están haciendo marketing. Es un mundo difícil, muy tenso, muy, muy tenso. Son personas que están en lugares muy, muy tensos, que pareciera que no, ¿sí? Y para algunos los marketineros son esas personas voladas que viajan entre idea e idea y son personas atravesadas por muchas exigencias de negocio, cada vez más en el core, digamos, más centrales, más siendo motor del éxito de una empresa, cada vez más conscientes, y el éxito, y una empresa no deja de ser un conjunto de personas, ¿no? Por todo lo que dije antes de las personas, claro. Entonces, creo que es eso. En esta encuesta que te contaba de la WIC, nos llamó mucho la atención
digamos, en Argentina, viste, siempre teníamos, bianualmente un agosto frenábamos el mundo, ¿no? Venía un paso y el mundo se frenaba hasta octubre y nadie hacía nada de nada de nada. Por veremos qué pasa, ¿sí? Entonces una de las preguntas era, bueno, frente a un entorno muy dinámico, no me acuerdo cómo estaba escrita la frase, somos como el avestruz que metemos la cabeza abajo de la tierra para esperar que pase, o no me acuerdo, seguía con analogías de animales. Creo que algo que cambió muchísimo es que ya no es más una opción frenar. Bien. Lo del ñandú, lo del avestruz, dejó de ser una opción porque el mundo va a una velocidad demencial. Y cocodrilo que se duerme es cartera, esa era la frase que estaba. Era como el ñandú o cocodrilo que se duerme es cartera. Cocodrilo que se duerme es cartera. Tenés que seguir. Y de verdad creo que la posibilidad de entender, de comprender profundamente eso que estamos haciendo es bajísima. Bien. ¿Sí? Sí, Igual hay que hacer. sí, ahora. Astro Teller tiene una frase muy linda de eso, que es que la estabilidad como contemporánea es como andar en bicicleta, que tenés que constantemente moverte para tener una sensación de estabilidad. Esa es la burbuja, ¿no? Sí. O el fingir demencia. Sí. Tengo de alguna manera que autoprocurarme paz mental. Yeah. ¿No? No creo que a conciencia, no creo que las personas se sienten y digan, bueno, voy a fingir demencia. Lo que digo es lo que subyace en nuestras conductas, es que de alguna manera tengo que construir estabilidad. Sí. Y vos lo mirás, y mirás, por ejemplo, No todos los existe. estrenos del cine. No, todos son la parte 2 de algo. Sí. Vos mirás, qué sé yo, colecciones de moda mundiales, vidrieras del mundo, digamos, cuando analizas qué es lo que está pasando, todo es retro. ¿Por qué todo es retro? Porque lo conozco. Y cuando conozco estoy cómodo. Entonces, esta necesidad de en un mundo tan vertiginoso de compensar y tener espacios donde todo me resulte más familiar y conocido, para afrontar lo tremendamente desconocido que me es lo que todavía no ocurrió, pero sé que va a ocurrir y sé que va a ocurrir todo el tiempo y de manera muy rápida. Y que cuando crea que lo entendí, ya va a haber cambiado de vuelta. Claro. ¿Ah? Te digo, pobres marketineros. Pobres de nosotros. ¿A quién te gustaría que invitemos para el próximo episodio? Qué pregunta difícil porque no vale recomendar al que te recomienda. Yo tengo el enorme privilegio de trabajar con mucha gente con la que me gusta muchísimo trabajar. León Molina empezó siendo cliente, yo lo conocí porque empezamos a laburar juntos. Es alguien a quien admiro infinito por su cabezotota. Pedro Romero Victórica es alguien que ya está menos en la agencia, que disfruto, es mi paraíso. Cuando viajamos hay clientes afuera que los atendemos con Pedro y es alguien que tiene una claridad mental estratégica, alguien que mira el quilombo y te saca en 2 minutos, con papel y lápiz, si no raya no, a mano alzada no te construye, pero si no, construye mucho. Aneta Sánchez, que está en la Siglo, que hace bien estrategia de brand. Es, bueno, Aileen, que hablamos hace un ratito, también me pareció una persona muy interesante. Con esto de MEP, las pocas y muy buenas directoras de agencias que hay, creo que tienen además esto de vanguardia. Sí. Vanguardia en el sentido auténtico de la palabra, ¿no? La vanguard, los que están adelante. Creo que tienen desafíos lindos para contar, mucha creatividad. Disfruto mucho laburar con Franco Berardo. Sin ninguna duda, Luz Perea, me van cayendo las fichas, sí. ¿No? Luz Perea de Coca, no sé si la has entrevistado, no. La has invitado, la has sentido. Luz es grosísima y es muy divertida y es y está haciendo, digamos, hace desde Coca marketing, es muy buena y estoy segura que me estoy olvidando de 600 millones más que después te las mando por WhatsApp. Por supuesto.
Gracias. A vos, un placerazo. Hasta aquí el episodio de hoy de Fundido Negro. Gracias, Marcos Carreño de Estudio Multimedia, y hasta la próxima.